Tema 43. Expresión. Para las personas que a lo mejor, como esto es libre, para las personas que a lo mejor se pasan por aquí y ven un montón de locos hablando de un montón de cosas extrañas, lo que, lo que diría, y para que todos ustedes también te puedan decir, que estamos haciendo un proceso más que espiritual, podría decir también psicológico, de análisis personal, de análisis de la realidad, así que en realidad es un proceso para ¿cómo se dice? Para el equilibrio interior, psicológico, entender un poco de todos los aspectos de la realidad y que bueno, que lo hacemos porque nos hace bien. Así que siéntanse libres de juzgar y mirarse en el espejo. Bueno, dicho esto entonces, hoy vamos a el proceso del tercer ojo. Y el proceso del tercer ojo tiene que ver con la percepción, ¿sí? La percepción de, ah, de todo lo que hay afuera, ¿sí? De cómo nosotros vemos el mundo, algo que hablábamos ayer. ¿Mm? Bien, esto es cómo nosotros sentimos las emociones y recibimos la percepción de lo que son las emociones. Recordemos que es importante entender que la emoción es una reacción energética a una vibración externa. Recordemos que esta reacción energética genera una reacción química que produce las hormonas que hacen que nuestro cerebro interprete como sensaciones y emociones. Otra cosa que había dicho ayer es que normalmente este proceso emocional, la mayoría de las personas que suelen ser emocionales o que viven en el mundo espiritual, lo interpretan como si la emoción fuese un aspecto mágico y que describirlo muy mentalmente es como casi destruir el plano emocional. Sin embargo, recordemos que la magia proviene de los conceptos de la química. La magia justamente es la química que todavía, o la ciencia que todavía no fue descubierta, ¿sí? Y que justamente viene de magus, ¿sí? Que es un concepto indoeuropeo heredado por Persia, en el cual magus o magush significa aquel que tiene el poder, ¿sí? Aquel que tiene el poder y por lo tanto el que sabe cómo manejar la realidad, ¿sí? Algo que llamamos química y que en árabe se dice alquimia, ¿sí? Por eso la alquimia no es más que el concepto mágico de la ciencia. Es por esto que normalmente relacionamos la palabra emocional o sentimental con lo mágico, ¿sí? Y es justamente porque cuando uno siente las cosas no puede explicarlas. Al no poder explicarlas, entonces lo considera una ciencia oculta, ¿sí? Una alquimia. Por esto mismo, um, se le llamaba magia, porque estaba solamente atribuida a esas personas que tenían el poder. ¿Mm? Bien, como vemos entonces, ciencia y espiritualidad se resumen en alquimia, que básicamente es el entendimiento de cómo funciona la materia, que es creada a partir de la energía, y que esas energías son creadas a partir de la mente espiritual. ¿Sí? Entonces, todo es uno, todo es lo mismo. Por eso, en realidad, cuando hablamos de emoción como algo no mental, ¿sí? Eh, en realidad la emoción es una consecuencia de lo mental. Recordemos, porque la emoción proviene de una interpretación del mundo. Y esa reacción química en mi interior son las pócimas mágicas que me hacen sentir el mundo. Y entonces nosotros tenemos dos formas de entender el mundo emocional. Una es recibiendo las fuerzas para crear esas pociones dentro o creándolas nosotros para proyectarlas hacia afuera. Mm. Am, entonces, cuando hablábamos ayer ayer hablábamos de cómo lo que sentimos dentro es una reacción de lo externo.
Entonces hoy vamos a hablar de cómo lo interno es una reacción para lo externo. Como decíamos ayer, toda vibración de todo lo que me rodea va a estar constantemente, modificando mi mundo interior. Entonces, yo también puedo utilizar esa fuerza interior para modificar el mundo exterior. Y esto lo hacemos naturalmente siempre, siempre lo hacemos, solamente que no nos damos cuenta porque lo hacemos inconscientemente. Entonces, cuando nosotros empezamos nosotros diariamente lo que solemos hacer es empezar a expresar lo que sentimos adentro, no expresarlo, sino a mover lo que sentimos adentro, generando cosas en las personas que están a nuestro alrededor, todo el tiempo, generando emociones, actitudes, situaciones en las personas que hay a nuestro alrededor. Y esto demuestra, a veces no nos damos cuenta de esto porque lo tenemos naturalizado, pero en realidad muestra el poder que tenemos simplemente con nuestra presencia, dependiendo del estado vibracional en el que estamos. El pulso que nosotros estamos emitiendo constantemente transforma la percepción de las personas, transforma las emociones, las actitudes de las personas. Y eso es un poder interior muy fuerte, que no sabemos usar, o que lo usamos inconscientemente. Es mi presencia y mi pulso el que genera una actitud o una reacción en las personas que está alrededor. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, es algo muy importante y que a veces damos por hecho. Claro, obvio, si yo estoy ahí y alguien me quiere, esa persona va a sentir amor. Sí, pero vamos a lo cuántico, a lo físico, a lo químico. Nosotros lo naturalizamos como algo cultural, pero que yo desde aquí pueda producir una emoción en alguien que está lejos, por el simple hecho de estar, es una reacción en cadena muy fuerte que muestra la potencia de la maquinaria que soy. Por lo tanto, así como tenemos que estar conscientes de que soy como una esponja que absorbe todo lo que viene de afuera y lo traduzco como reacción emocional, también tengo que ser consciente de que todo lo que yo impulso hacia afuera también genera una reacción emocional. Y lo que transforma mi vida al recibir esa información, ¿sí? Lo que transforma mi vida al recibir esa información, también puede transformar la vida de otros cuando yo la entrego. Cualquier pulso, sea positivo o negativo, va a estar generando una onda de reacción. Y es por esto, que si nos damos cuenta del poder que tenemos, podemos también darnos cuenta de si logramos trabajar realmente con nuestro poder interior, viendo la reacción de las personas que hay a nuestro alrededor. ¿Pero alguna vez se preguntaron cómo funciona ese reflejo? Básicamente es por esto. Recordemos, estamos envueltos en un océano de vibración, metidos en el fondo de un océano de vibración. No hay ningún vacío, está toda el agua acá, ¿sí? Recuerden que están sumergidos en este agua de vibración. El pulso que yo emito va a resonar y como un sonar, ¿sí?, de los barcos, en los cuerpos que hay a mi alrededor va a reverberar, hace como eco y vuelve a mí, ¿sí? No es que el otro es un espejo y yo me miro en el espejo, es un eco. Fíjense, no es que la otra persona es un reflejo de mí, es que la otra persona recibió este radar, ¿sí?, este sonar que volvió hacia mí como un eco. Por eso yo en esa persona me veo reflejado. Es porque yo envié, no porque la persona es. Entonces, esto es algo que también nos ayuda a entender lo siguiente, que cuando decimos que una persona es un reflejo, solemos tomarla como si fuera directamente mi karma. Y en realidad lo único que estoy haciendo es hablando conmigo mismo. Por eso, cuando hablamos de perdón, ¿qué estoy diciendo en realidad del perdón?
no estoy perdonando a la persona, sino que estoy soltando el concepto de que esa persona es la que me refleja. En realidad esa persona era un muro donde el eco de mi propia energía volvió. Entonces no tengo por qué culpar a esa persona por lo que yo estoy sintiendo. Por lo tanto, todo lo que vemos, ¿sí? Todo lo que vemos a nuestro alrededor son objetos en los cuales nuestra vibración hace eco. Ta, 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 ta. Yo largo algo, un pulso, emito un pulso y el pulsar vuelve hacia mí. Por esto es cuando... por esto es que en todas las cosas que vemos, nos vemos reflejados. En todas las cosas que suceden, nos vemos reflejados. Porque es una intención que está en la misma resonancia que yo. Y por lo tanto, nos hace responsables de entender qué estoy yo sacando hacia afuera y qué estoy yo reflejando en los otros. Entonces, lo que tenemos que identificar, es que todo lo que existe se conecta a partir de vibraciones. Todos los seres vivos emiten pulsos. Todo ser, por más que tenga una sola célula, que sea un organismo unicelular, está emitiendo un pulso. Por lo tanto, yo como persona, la otra persona, todos estamos constantemente siendo ecos el uno del otro. Esto es como una gran cueva, ¿sí? Una gran cueva con muchísimas estalactitas, ¿sí? Y cuando emito el sonido en la cueva, ese eco empieza a resonar y hacer diferentes tipos de tonos y ecos en cada una de las formaciones de esta cueva. Imaginen que cada una de estas formaciones es una persona, un ser, un animal, una planta, todo lo que esté vivo, ¿sí? Y eso genera distorsión si está todo disonante. Por esto, todas las personas somos reverberancias, ecos de la existencia. Y cuando yo empiezo a emitir mi propio pulso, me vuelvo consciente. Yo normalmente soy una reacción, un eco constante, ¿sí? Y esto es lo que hacemos inconscientemente. Siempre provocamos emociones y cosas en nosotros inconscientemente, porque estamos simplemente repitiendo un eco. Y por lo tanto, como si fuéramos nosotros estalactitas. Y obviamente, imagínense que cada una de estas estalactitas es como si fuera un diapasón, ¿sí? Cuando una de los palos, de las extremidades del diapasón vibra, el otro vibra igual. Y a esto le llamamos ser espejo, pero en realidad somos resonantes. Bien, entonces, cuando yo me vuelvo consciente, ¿qué hago? Me doy cuenta de que yo puedo originar la vibración. Por lo tanto, empiezo a darme cuenta de que mi presencia e intención puede estar haciendo que las otras personas generen energía, emoción, actitudes a partir de lo que yo estoy resonando. Y lo llamamos espejo, pero no es que sean espejos. El verme en el otro significa que mi energía está resonando sobre el otro y volviendo a mí. Por esto, cuando vemos emociones de otros que se nos tiran a nosotros, ¿sí? que los otros nos reflejan emociones, entonces tenemos que ver en qué punto de mi ser esa vibración está resonando. ¿Por qué viene a mí? Porque yo generé, en cierta forma, la posibilidad de que eso entre. Y sé que es fácil decir, pero ¿cómo? O sea, si yo no estoy sintiendo esto, porque hay gente que viene y me hace daño, por ejemplo, y ¿por qué viene gente y me hace daño si yo no he hecho daño? No tiene nada que ver. Estoy hablando de vibración. Si yo estoy vibrando bajo en alguna parte de mí, va a volver energía baja. ¿Sí? No caigamos en la trampa de creer que malo es baja vibración. ¿Sí? No caigamos en la trampa de creer que porque yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Mm? Bien. Por lo tanto, la tarea nuestra, ¿sí? Hoy en día es reconocer
¿Qué es lo que yo estoy expresando? ¿Qué es lo que yo estoy sacando hacia afuera? ¿Cuál es el pulso que estoy emitiendo acorde a lo que estoy recibiendo? ¿Qué es lo que recibo de mi entorno? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy pulsando a mi entorno? Esa es la tarea fundamental que tenemos que entender, ¿sí? De que todo lo que sentimos y que más percibimos de nuestro entorno es lo que está resonante con nosotros, lo que yo estoy pulsando. Entonces, esto sería la explicación de los espejos, de qué es un espejo y cómo yo soy el que estoy creando ese espejo. Y ahí es cuando empezamos a tomar responsabilidad de nuestro poder interior, que con ese mismo poder podemos transformar esa realidad. Si yo cambio mi perspectiva, si yo cambio mi forma de pulsar hacia afuera, también va a cambiar la forma de recibir. Cuando hacemos, hoy escribí sobre esto, cuando hacemos muchas veces esta conciencia de esto es lo que soy, en lo que me quiero transformar, ¿sí? Tal vez genero tanta fuerza y potencia dentro de mí que cambio, ¿sí? Cambio lo que yo soy. Y hoy escribí que cambiar no es lo mismo que transformar, ¿sí? Son cosas diferentes. La diferencia entre cambiar y transformar es que cambiar es un concepto de polaridad y dualidad, y transformar es un concepto de trascendencia y unidad. ¿Y esto por qué? Porque en una esfera o en un círculo, ¿sí? En un círculo, cambiar implica girar 180 grados. Es decir, que si en un círculo cambiamos 180 grados, lo que hacemos es darle la espalda a lo que éramos para mirar lo opuesto. Podría decirse que el día cambia a la noche y la noche cambia al día. Eso es un ejemplo de cambiar. Pero cuando hacemos 360 grados, es básicamente volver a estar en el mismo lugar, ¿sí? Como que giramos del todo y volvemos al mismo lugar. Pero 360 grados, ¿qué nos permitió? Ver todos los puntos de vista y volver a donde estábamos para compartir una nueva visión. Una nueva visión de mí mismo. Entonces, cambiar, ¿sí? Básicamente podría decirse que es una persona que era muy científica y atea y de repente tuvo un momento espiritual y se volvió profesor de yoga, reikista y no quiere saber nada con la ciencia. Eso es un cambio de 180 grados. Eso es un cambio. Pero una transformación sería una persona científica, por ejemplo, que descubre el mundo espiritual y va sumando herramientas como el Reiki, como el yoga, para su trabajo de ciencia, ¿no? Entonces incorpora cosas que le ayudan a completar su visión de la realidad. Entonces creo que así se entiende esto, ¿no? ¿Y por qué explico cambio y transformación? Porque son dos conceptos fundamentales que hacen que nuestra energía pulse de una forma u otra. Cuando nosotros cambiamos, solemos generar cambio en el mundo exterior. Entonces, cuando yo cambio en mi interior, de repente todos los que estaban a mi alrededor cambian también, desde mi punto de vista. Y por lo tanto, pierdo amistades, pierdo familia, pierdo un montón de cosas. Si las otras personas no hacen el mismo cambio de 180, no los puedo ver más porque me giré. Bien. Por lo tanto, si yo me transformo, lo que hago es, por pulso, ¿sí? Estoy ayudando a los otros a obtener herramientas de cómo transformarse también. Entonces, estoy entregando cosas y no estoy dándole la espalda a nadie, simplemente estoy compartiendo. Y por lo tanto, recupero ese compartir. Y dicho esto, creo que ya queda claro lo que es un pulso. Para la alineación de hoy, la vibración es fa, como un soplido y con un a, fa. La afirmación de hoy es: yo soy la chispa de la visión, la primera luz. El código del día es el patrón espiritual Ya. No es Ya, es Ya. En cada dimensión se encuentra el proceso evolutivo interno, los distintos niveles,
aquellos que llamamos escalones, gobiernos, reinos, etapas, estadios. Este es el diagrama más conocido por nosotros de las dimensiones, el que nos indica lo superior y lo inferior.